Y quiero iniciar leyendo. Le digo que a mí me gusta escribir, y quiero leerles parte de lo que escribí. Dice: Lee Strobel, con una maestría en estudios legales de la Facultad de Leyes de Yale en Estados Unidos, fue un periodista premiado durante 13 años en el periódico Chicago Tribune, y escribió en el libro titulado El caso de Cristo, una investigación exhaustiva, un extracto de contenido que dice lo siguiente: la tortura antes de la cruz. Está este periodista entrevistando a un especialista en medicina y dice: ¿podría ilustrar lo que le ocurrió a Jesús? Comenzó después de la última cena. Jesús fue con sus discípulos al monte de los Olivos, específicamente al jardín del Getsemaní, que significa prensa o lagar de aceite. Ahí, si usted recuerda, oró toda la noche. Ahora bien, durante ese proceso estaba anticipando los hechos del día siguiente. Dado que sabía todo el sufrimiento que tendría que soportar, naturalmente estaba experimentando un gran estrés psicológico. Los evangelios nos dicen que comenzó a sudar sangre en ese momento. ¿Acaso no es eso el resultado de una imaginación hiperactiva? ¿Acaso no pone en tela de juicio la precisión de los escritores de los evangelios? Para nada. Esa es una condición médica conocida como hematidrosis. No es muy común, pero está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una gran cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No estamos hablando de mucha sangre, es solo una cantidad muy pequeña. ¿Tuvo algún otro efecto en el cuerpo? Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy, pero muy sensible. Vamos a la palabra del Señor. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 34. Así dice la Reina Valera: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes?
¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Bienvenidos a la sesión 4, que le hemos denominado Angustiados. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos humildemente en esta noche que nos ayudes, que nos des sabiduría, entendimiento, revelación de la misma, para que podamos comprenderla, entenderla y aplicarla a nuestra vida. Danos la libertad que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Quita todo aquello que nos está angustiando, que nos está preocupando, que nos está intranquilizando, que no tenemos claras nuestras ideas, que no tenemos claras nuestros pensamientos, para la gloria de tu precioso nombre. Ayúdame en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Conforme al diccionario de la Real Academia Española, la palabra angustiado denota o implica angustia, que significa un estado de intranquilidad o de inquietud. Pero también John MacArthur comenta que la palabra griega para angustiarse se refiere a un sentimiento de terror profundo, y que en el caso de Jesús, de acuerdo al pasaje que ya leímos, fue presa del terror ante la terrible perspectiva de cargar con la completa furia de Dios contra el pecado. La tristeza de Jesús, que se describe en Marcos capítulo 14, versículo 34, que ya leímos, era tan grande que pudo causarle la muerte en aquel momento. También el diccionario establece como sinónimos de angustia la aflicción, la congoja, la ansiedad, temor opresivo sin causa precisa, aprieto, situación apurada, dolor o sufrimiento. Yo no creo en las casualidades, pero hemos estado trabajando con la iglesia a nivel local y con las personas que nos escuchan, con las personas que nos ven, en una necesidad que tenemos las personas de estar emocionalmente sanos. Y el día de hoy me causó mucha extrañeza, porque tuve una junta con un cliente, y desde que yo llegué a esa junta me recibieron y estaban platicando estos dos socios. Ya uno iba de salida, y entonces yo solamente opiné. No sé de qué están hablando, pero sí estás transparente. Lo que me indicaron es que uno de ellos se sentía mal, y entonces ellos platicaban y especulaban: seguramente has trabajado mucho, te sientes cansado, seguramente tienes que desayunar. Ve, desayuna y seguramente te vas a sentir bien o mejor. Así que
uno de estas personas salió del edificio con otra, ingresamos al edificio y empezamos a tratar asuntos relacionados con el trabajo, y regresó esta persona que había salido. Regresó con un café y regresó con algo para comer. Y entonces dijo: perdón, están ocupados, pero voy a estar aquí. Y nosotros seguimos manteniendo nuestra conversación, platicando sobre nuestros asuntos. Escasos 10 minutos transcurrieron cuando regresó e interrumpe nuestra plática y le dice a su socio: me siento mal, ¿me puedes llevar al médico? Y nosotros lo volteamos a ver como diciendo: está bromeando con nosotros. Dice: no, realmente me siento mal, quiero que me lleves al médico. Y entonces lo vi más transparente de lo que lo había visto. Se levanta la persona que está platicando conmigo y le dice: ¿a dónde quieres que te llevemos? Y dice: llévame a una clínica o a un hospital, verdaderamente me siento mal. Entonces me dice: Charlie, pues, ¿qué hacemos? Le digo: llévalo al hospital, no te preocupes, después nosotros seguimos con nuestra junta, con nuestra charla. Para no hacerles el cuento tan largo, se lo llevaron al hospital. Diagnóstico: le dio un ataque de ansiedad. Joven de 33 años de edad. Entonces yo me vine reflexionando, porque el día de ayer, mientras preparábamos el mensaje para compartírselo a usted, me atreví a hacerle preguntas a mi hija que estudió psicología. ¿Cuál es la diferencia entre la angustia y la ansiedad? ¿Cuál es la diferencia entre la angustia, la ansiedad y la depresión? Porque parecería ser que es lo mismo, pero no es lo mismo. Puede ser que algo se pueda desencadenar en algunas otras cosas. Y entonces salí de ese edificio, iba rumbo a otra junta, iba con otra persona, iba a ver a otra persona, y cuando llego al restaurante donde me iba a ver con esa otra persona, le empiezo a platicar del incidente que acabo de vivir. Y otro joven me dice: es que un ataque de ansiedad es horrible. Dice: ¿tú no lo has vivido? Y le digo: no. Y entonces empezamos a platicar de los síntomas que tiene una persona que está ansiosa, angustiada, intranquila, preocupada, acongojada, desazonada, o como le quiera llamar el diccionario, que para el caso de esta plática es exactamente lo mismo. ¿Qué provoca la angustia? ¿O cuál es el origen de la angustia?
¿O cuál es el origen de la intranquilidad o del desasosiego? Porque yo le digo, un joven de 33 años, empresario con un estatus socioeconómico muy alto, con una apariencia que le va bien sentimentalmente, económicamente, laboralmente, ¿qué le puede preocupar? Esa es mi interpretación. Y entonces este otro empresario dice, es que hay una generación a la que le dicen generación de cristal, porque el 90% de su problemática es emocional y psicológica. Así que me di a la tarea de buscar ejemplos bíblicos de personas que pasan por esa intranquilidad, por esa angustia, por esa desesperación. Y les acabo de leer un ejemplo claro del Maestro, de Jesús. Jesús está angustiado, está triste, sabe lo que va a suceder, sabe lo que va a pasar, se está preparando psicológicamente para recibir la ira de Dios, el pecado de toda la humanidad y cargarla en un solo hombre. Por eso el estrés, como se lo leí, es un estrés psicológico muy alto, una tristeza que lo está llevando hasta la muerte. Pero también está el ejemplo de Elías, el profeta. Recuerdan la historia bíblica. Elías acaba de demostrarle al rey Acab y a la reina Jezabel quién es Jehová. Ha hecho un milagro enfrente de todo el pueblo, ha decapitado a los profetas de Baal, ha demostrado que la oración de él tiene la capacidad para descender fuego del cielo y consumir el altar, consumir el holocausto. Si quieren, vamos rápidamente a la historia. Es el libro de los Reyes. Creo que es el primero, es el capítulo 17. Versículo 20. Miento, es el 19, sí, es el capítulo 19. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dicho de otra manera, Jezabel amenaza al profeta con decapitarlo. Así como tú, ¿verdad?, a filo de espada decapitaste a los profetas de Baal, así juro que así te va a ocurrir exactamente lo mismo.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Según la charla que tuve el día de hoy con alguien que me está platicando su experiencia de que le ha dado un ataque de ansiedad, dice que el primer síntoma físico es que empieza a sentir que le falta el aire, que le falta la respiración. Y entonces la primera señal neuronal que recibe el cerebro es: te vas a morir. Y entonces, como el cerebro es quien ordena a todas las partes de nuestro cuerpo, a todo nuestro organismo, es el que regula que camines, que hables. Son las neuronas, es un asunto neuronal. Y entonces el cerebro manda la señal y dice: te vas a morir. Y entonces lo relacionas con que te está haciendo falta la respiración. Y eso dice que puede provocarte un asunto del corazón, un paro cardíaco. La primera señal que recibe el profeta es que hay una amenaza de muerte de Jezabel, y entonces dice la Biblia, ya lo leímos, vea que él procura salvar su vida y huye. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y yo le puse ahí en mi Biblia: depresión. No estamos hablando de depresión, no es el tema el día de hoy, la depresión. Pero el tema de hoy sí es la ansiedad, es la intranquilidad, es la angustia. ¿Qué te preocupa? En una palabra, que no tienes control sobre esas cosas, que te levantas y no sabes qué va a suceder. De eso estoy hablando, de que tus pensamientos en un alto porcentaje son negativos, producto de una noticia, producto de una circunstancia, producto de una situación, producto de una enfermedad, producto de algo. Empezamos a estar angustiados. Este hombre, que sus oraciones son escuchadas porque ha desafiado a los profetas de Baal, ha demostrado delante del pueblo que puede descender fuego del cielo solamente por su palabra, que ha orado para que se cierren los cielos y no llueva. Y se ha cumplido la palabra de él. Ahora está en una situación emocional en donde se quiere morir. Y está orando a Dios para que le quite la vida.
y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Dicen los especialistas que el primer síntoma de la depresión es que se siente cansado. Ya no quiere realizar sus actividades. No quiere comer. Solamente quiere dormir. Estoy tratando de hacer una diferencia que, aunque parecería ser la misma, no es la misma. No es lo mismo estar una persona deprimida a una persona ansiosa. Y no es lo mismo una persona ansiosa a una persona angustiada. El ataque de ansiedad, como acertadamente me lo dijo un especialista en psicología, tiene como propósito paralizar toda tu actividad. Como ese ejemplo que les dije, este joven está tan desesperado, está tan ansioso, que ya no pudo más. Y lo tuvieron que llevar a una clínica, lo tuvieron que llevar a un hospital. Y ahorita está en su casa, bajo supervisión médica y bajo tratamiento médico. Quiere decir que la ansiedad tiene la capacidad para paralizar tu actividad o lo que normalmente haces. Y la angustia, solamente en tus pensamientos está esa grande preocupación, pero tú te sobrepones a esas circunstancias. Sigues siguiendo a trabajar, sigues viniendo a la iglesia. En el caso de los que estudian, siguen yendo, pero sus pensamientos están inclinados otra vez a ese problema, a esa necesidad, a esa enfermedad. Están aquí, ¿verdad? Aquí su cuerpo está aquí, pero su mente está pensando, ¿verdad?, en la circunstancia complicada que tiene allá. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Imagínense el estado de este profeta, emocionalmente hablando, que no lo motivó ni la aparición de un ángel. Dios nos habla. Hay manifestaciones de Dios en tu vida. Has tenido experiencias sobrenaturales. Dios nos ha prometido cosas. Profetas han soltado una palabra personal sobre nosotros. Pero el estado, las circunstancias, la intranquilidad, la ansiedad, la preocupación, la enfermedad, hacen que neutralicen lo que Dios nos está diciendo.
O sea, primero viene el dolor y luego viene la angustia. Primero viene la agonía y después viene la angustia. Primero viene la tristeza y luego viene la angustia. Primero viene la burla y luego viene la angustia. Primero viene la humillación y luego viene la angustia. Primero viene el sufrimiento y luego viene la angustia. Primero viene el cansancio o la fatiga y luego viene la angustia. Y la fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Debemos estar seguros que va a suceder. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. No podemos darnos el lujo de estar inquietos, de estar preocupados, de estar acongojados, de estar desanimados, de estar cansados. No. Tenemos que comer del Señor, la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. Porque el largo camino nos resta. Escucharon el domingo el testimonio sobre mi suegro. Y yo estaba notando algo en él. Empezaba a perder el habla. Yo dije: está bien que lo hayan operado de la rodilla, pero ¿qué tiene que ver la rodilla con perder el habla? Y por eso lo llevaron al neurólogo. Estaba perdiendo movilidad en un brazo, se caía a cada rato. La razón era que tenía un coágulo en el cerebro, y eso entorpecía todos sus movimientos físicos. Dios nos va a llamar a su presencia a todos algún día. A unos antes, a otros después. Pero tiene que ver con el propósito, con haber cumplido nuestro propósito, nuestra tarea, nuestra asignación, nuestra comisión. Yo no sé si tú tengas memoria, pero había un joven que tocaba la guitarra eléctrica magistralmente en un grupo que ahora el director de ese grupo, de esa banda, ahora es un pastor en Las Vegas, Nevada. Se llama Edgar Lira. Y ellos en una gira iban a ministrarle al Señor, tienen un accidente y el guitarrista pierde la vida. Un jovencito, un choque emocional para ellos, una situación desesperante.
Preguntas como esta: ¿por qué si vamos a ministrar al Señor? ¿Por qué si es muy joven? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tardaron años en recuperarse de la pérdida y muerte de este joven. Algún día iremos a la presencia del Señor cuando hayamos cumplido nuestro propósito. ¿Ese joven cumplió su propósito? Sí, cumplió su propósito. La muerte de ese joven provocó muchas cosas en ese equipo. Está permitido la tribulación, está permitida la prueba. Todos necesitamos ser probados. Dios prueba nuestra fe, prueba de qué estamos hechos, te prueba con una enfermedad, te prueba con una pérdida de trabajo, te prueba con la pérdida de un ser querido, te prueba con un problema familiar. Dios te prueba, y a veces esa prueba se convierte en un quebranto, en un quebrantamiento. O como cuando hacen, ¿verdad?, el pollo en tinga, ¿sí?, en hebritas. Y todos debemos de pasar la prueba, debemos de pasar la tribulación, debemos de pasar la enfermedad, debemos de pasar la tristeza, el desamor, el rechazo, porque estamos aquí. Todos lo debemos de pasar, lo debemos de experimentar, lo debemos de vivir, porque somos humanos, unos de una manera, otros de otra, pero todos debemos de pasarlo. Pero el apóstol Pablo dijo: estamos atribulados, mas no angustiados. Y entonces viene una medicina para nosotros. Este joven paró en la clínica o en el hospital, le sacaron análisis clínicos, no tiene nada, físicamente está bien, lo dieron de alta, lo mandaron a su casa y le dan antidepresivos para que se tranquilice. Porque no conocen del Señor.
Pero tú y yo que estamos aquí, sí conocemos de Dios y sabemos lo que Dios hace a favor de los suyos. La palabra nos da instrucción de lo que tenemos que hacer si estás intranquilo, si estás preocupado, si estás ansioso, si llegas al borde de la depresión. La palabra de Dios, en la palabra de Dios está la medicina. Mira lo que dice la Biblia. Y con esto termino. Isaías capítulo 61. Y vamos a leer desde el versículo 1. A mí me gustaría que este texto nos lo aprendiéramos de memoria, para que cuando pases por esa situación, para cuando tú te sientas emocionalmente mal, cuando veas que las cosas no te salen como tú las pensaste o como tú las proyectaste, sepas lo que la palabra de Dios nos receta. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, aquí está la medicina. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. A ordenarnos que la tribulación, que la aflicción, que la fatiga, que el cansancio, que el desánimo, que la intranquilidad, que el desasosiego, ¿verdad?, se va. Le ordenamos a la intranquilidad que se vaya de nuestra vida. Le ordenamos a la ansiedad que se vaya de nuestra vida. Le ordenamos. Y solamente ordena quien tiene autoridad. Debemos tener autoridad sobre nuestras emociones. Óleo de gozo en lugar de luto. Por eso la Biblia dice: si tú estás triste, canta alabanzas. ¿Por qué? Porque esa cuestión emocional o almática o mental va a ser contrarrestada por el poder que tiene la palabra del Señor. Porque cuando cantamos alabanzas, tú estás proclamando la palabra de Dios. Así que la medicina es óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. En lugar del espíritu angustiado. Proverbios 12:25, y con esto terminamos. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Me dice la segunda persona que me estaba comunicando cómo se controla un ataque de ansiedad. Me falta la respiración. El cerebro me dice que me voy a morir. Empiezo a tener taquicardia en el corazón. Así que tomo el teléfono
le hablo a mi médico y mi médico por el teléfono empieza a darme indicaciones de lo que debo hacer y me dice: no te preocupes, todo va a estar bien. Sal del lugar donde te encuentras, empieza a caminar para que se te oxigene el cerebro. Y entonces me está platicando su historia. Y le digo: pero ¿sabes por qué te pusiste bien? No te dio medicamento. No me dio medicamento. Solo te dijo lo que tenías que hacer. Y ahí en el tox le abrí mi Biblia y le digo: mira lo que dice Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Más qué? ¿Más qué? ¿Más qué? ¿Más qué? La buena palabra lo alegra. Dios te dice: en esta noche vas a estar bien. Todo va a estar bien. Él tiene control de todas las cosas. Tu relación matrimonial va a estar bien. La situación de la enfermedad va a estar bien. Lo del trabajo va a estar bien. La buena palabra. Tiene el poder de cambiar tu tristeza o tu llanto en alegría, en gozo. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero mire lo que dice antes, Proverbios 1. Salmos 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su palabra. La palabra de Dios es delicia. La buena palabra produce gozo. El Espíritu de Jehová está sobre mí para cambiar tu circunstancia de angustia en gozo. Para que tengas óleo de alegría, óleo de gozo. Y entonces seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace, no solamente lo del trabajo, no solamente la familia, no, todo lo que hagamos prosperaremos. Ten la bondad de ponerte sobre tus pies. Con esta reflexión despedimos a los que nos siguieron en las redes sociales por medio de la transmisión. Los bendecimos hasta allá, hasta Playa del Carmen, donde mi hija me ve, y algunos otros lugares donde seguramente nos ven. La medicina para la angustia es la buena palabra, y Él cambiará nuestro lamento en baile. Que Dios lo bendiga.